Hoy jueves volvemos a introducirnos en sus hogares y hoy ya lo hacemos en la televisión. Aquí en el estudio hemos decidido venir, pero sí, nosotros llevamos nuestra máscara. Ahora respetamos la distancia y estamos aquí para contarles todo lo que acontece en el Ayuntamiento de Segorbe en estos últimos días. Con nosotros nos acompaña la alcaldesa de Segorbe, María Carmen Climent. Muy buenas, María Carmen. Hola, Esperanza. Y también está con nosotros Estefanía Salier. Muy buenas, Estefanía. Hola, buenos días. Bueno, a mí en primer lugar la noticia de esta semana ha sido esa reunión con los padres y las madres e incluso con las reinas, tanto mayores como infantiles, para decidir qué se hacía, si aguantaban el reinado o que al final se ha decidido que las reinas de este año, tanto María Álvarez, María Rubicos y Lucía Magdalena, serán las reinas hasta el año 2021. Hablarnos un poco de ello, porque la gente está preocupada. 6 reinas, 6 fiestas, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues como dices, fue un poco la noticia de inicio de semana, ¿no? El lunes nos reunimos con las reinas del 2019 y con las reinas futuras del 2020, que como bien has dicho, al final se decidió en que pues, Carmen y Victoria pasarán a ser las reinas del 2021. Básicamente nos decantamos por esta opción, tanto los familiares, padres y madres de las reinas, como las reinas, la alcaldesa y yo como concejala de fiestas, porque pensamos que era lo más sensato. El prolongar el reinado de María y de Lucía, ya que durante medio año pues, han estado sin poder asistir a tantos y tantos actos, tantos y tantos eventos que tenían, como son pues, Magdalena, fallas, disfrutar de las fiestas también de nuestros vecinos de Torrent y muchos otros acontecimientos que no han podido asistir. Y por supuesto, pues Carmen y Victoria, que no sabemos de aquí a fiestas de Segorbe a finales de agosto cómo estará el panorama sanitario nacional. Entonces lo más sensato y lo que acordamos todos de forma unánime fue que María y Lucía prosiguieran con su reinado hasta el año próximo y en ese momento pues cogerían el relevo Carmen y Victoria. Bueno, también es verdad que hicimos la reunión el lunes porque la intención que teníamos era haberla realizado antes, pero al no poder pasar a la fase 1, en la que no permitían que las reuniones fueran de 10 personas, pues lógicamente nosotros no pudimos hablar con ellas, ni con los padres, ni con las reinas, porque consideramos que es un tema muy, muy importante para no tener que hablarlo a lo mejor pues ni por teléfono, ni por videoconferencia. Es mucho mejor reunirse, por supuesto, con todas las medidas de seguridad y poder llegar a un acuerdo, hablar, dar las opiniones, y eso es lo que ocurrió el lunes. Es cierto que es una pena lo que está ocurriendo en este momento, la desgracia que tenemos por la pandemia, pero pensamos que es lo más justo. Tal y como Estefanía está diciendo, es lo más justo para las reinas que tenemos en este momento, porque lo que no se puede pretender es que ante la falta de garantías que tenemos de sanidad a corto o medio plazo no sabemos lo que puede ocurrir en septiembre, ni en agosto, ni en julio, que lo tenemos ahí al lado. No lo podemos saber cómo va a evolucionar este problema que tenemos en este momento mundial. Pues la verdad es que lo mejor ha sido esto, el consenso ha sido unánime, las chicas están muy concienciadas y muy seguras de lo que quieren hacer y por supuesto lo que quieren hacer es disfrutar de lo que les queda de fiestas, es que es una pena para ellas. Y la intención que tenemos, tanto la concejalía de festejos taurinos como la de fiestas, pues es lo mismo, es reunirnos con los representantes que directamente trabajan con el Ayuntamiento, tanto en la semana de fiestas como en la semana taurina. Ahí sí que tenemos que esperar un poco más, porque creíamos que íbamos a pasar a la fase 2, como la fase 2 no la vamos a poder realizar y es cuando pueden permitir unas reuniones bastante más amplias de personas, entonces tenemos que esperar un poco, porque a nosotros nos gusta dialogar y escuchar a la gente y darles nuestras propuestas, escuchar sus opiniones y por supuesto pues entre todos llegar a un consenso. Lo que está claro es que Segorbe, lo primero que vamos a hacer nosotros es velar por la salud de los segorbinos, eso hay que tenerlo muy claro, pero tenemos unas fiestas muy importantes que hemos de llegar a un consenso porque hay muchas personas implicadas en esas 2 semanas y a nosotros no nos gusta unilateralmente decir esto es así y es así, no, nos gusta hablarlo y proponerlo a todas las personas, por lo tanto es la intención que tenemos dentro de una semana más, lo que estamos de esta, una semana no, me imagino que a la próxima semana ya podremos hacer esa reunión, hablar con todos y iremos andando y viendo tal y como nos vaya permitiendo Sanidad y el Gobierno Central hacer las cosas. Nosotros, desde luego, lo que vamos a hacer va a ser respetar, por supuesto, y a rajatabla todas las medidas de seguridad que nos den y todas las recomendaciones que nos den. Y eso lo que iremos haciendo de aquí a cómo avance
todo el verano. También comentábamos que, a pesar de que no se ha celebrado esa reunión y se espera hasta pasar de fase, vosotros estáis trabajando buscando alternativas si se pudieran realizar las fiestas, porque lo que está claro es que las fiestas como las hemos vivido hasta este momento no las vamos a ver en Segorbe ni en ningún pueblo ni municipio de España, pero vosotros estáis buscando alternativas, ¿no, Estefanía? Para este año lo que sí que tenemos claro es que las presentaciones no se van a poder ver, porque pues ya al hablar con las reinas y al decidir que continúen María y Lucía, ya están presentadas a la sociedad, ya son nuestras reinas, por tanto las presentaciones este año no van a ser posibles porque no se van a realizar. El resto de actos, pues como decía Carmen, un poco esperando a ver las directrices que marcan desde el gobierno, a ver cómo evoluciona la pandemia y sobre todo pues garantizar la seguridad de los segorbinos y de toda la ciudadanía. Al margen de eso, los actos que se puedan realizar, que nosotros entendemos que son propios de las fiestas de Segorbe que conocemos, pues se mantendrán. Si algunos actos deben de modificarse o alguna asociación cuando nos reunamos con ellas dicen, pues mira, ¿por qué no hacemos este tipo de acto o esta actuación o hacemos este concierto que manteniendo las distancias y en un espacio abierto pues se puede realizar sin ningún tipo de problema? Pues tendrá una buena acogida. Por supuesto, estamos pensando en un programa alternativo para que pues, esa semana última de agosto y la primera de septiembre pues, Segorbe tenga algo de movimiento. Y no solo como ayuntamiento, como ciudadanos ganosos de esas fiestas, sino que tiene una repercusión pues, a nivel de comercios, a nivel de hostelería, a nivel de hoteles y claro, esas personas también están un poco esperando a ver qué pasa con la fiesta. Nosotros, lo dicho, esperaremos a ver cómo va evolucionando todo, a ver lo que acordamos con los colectivos implicados y la decisión que tomamos junto con ellos y nada, buscaremos la mejor opción para que Segorbe tenga algo de fiestas en el mes de agosto. Sí, porque si recordamos, os ha pillado en este momento con la alerta que declaró el Estado, que estabais pendientes de licitar las fiestas, entonces ahora también eso sería un problema porque el tiempo también sería muy cortito para hacer todo deprisa y corriendo, como se suele decir. Sí, de hecho esta semana ya el tema administrativo otra vez empieza a arrancar. Teníamos el pliego de fiestas ahí a punto para sacarlo, de hecho iba a salir la primera semana de marzo, pero debido a todo, pues bueno, tuvimos que paralizarlo y ahora hemos visto que el pliego tal cual que contemplaba presentaciones, conciertos muy masivos a nivel de gente o de espectadores, pues eso sí que no será viable. Pero bueno, ya te digo que estamos pensando en un programa alternativo y Segorbe seguro que tendrá algún acto festivo. Hablabas de esa desescalada y a mí me gustaría, María Carmen, hablar ahora de la desescalada que vais a llevar desde el Ayuntamiento, ahora a partir de entrar en esta fase 1. Bueno, pues claro, el Ayuntamiento, como en tantas administraciones, se tuvo que optar por el teletrabajo, lógicamente, ante toda la seguridad de las personas. Siempre y cuando siempre hay que agradecer, lógicamente, todas las personas que han estado en primera línea, que esas personas, tanto la policía como la brigada, como las personas de registro del ayuntamiento, como servicios sociales que han estado en primera línea todos los santos días desde que se declaró la pandemia. Pero claro, el resto pues se ha estado trabajando desde el teletrabajo, desde luego un trabajo que ha habido que adaptar de una manera súper rápida, sin tener conocimientos de ese tipo de forma de trabajar. Ha funcionado muy bien, se está trabajando perfectamente desde casa, porque gracias a Dios hoy día las tecnologías que tenemos nos permiten hacerlo. En este momento hemos preparado un plan de contingencia y de seguridad pues para la desescalada y para el retorno a los puestos de trabajo, lógicamente pues acogiéndose a todas las medidas de seguridad, todo lo que hace falta en el ayuntamiento, el tanto por ciento de las personas que pueden estar trabajando, las que no pueden estar trabajando, depende todo si son de personas de riesgo, si están conciliando, o sea que todo eso en este momento lo tenemos todo preparado y ya tenemos lo que es el edificio del ayuntamiento y ahora ya estamos pues preparando pues edificio por edificio, según cómo nos vayan dando los permisos para poder reabrirlo al público y en las condiciones que sean, pues lo que se tenga que hacer se hará. Lo que está claro es que tenemos que abrir instalaciones, se tiene que dar un servicio a la ciudadanía, están 2 meses con todo cerrado, no podemos disponer de ningún espacio para hacer deporte, de ningún espacio cultural y lo que podamos hacer desde el ayuntamiento para poder dar esas facilidades para que las personas puedan hacer su deporte o cambiar un libro en la biblioteca, pues lo vamos a hacer todo, por supuesto, con todas las medidas de seguridad y todo lo que Sanidad nos recomienda hacer. Por lo tanto, a partir de la semana que viene, el lunes,
ya se ha planteado abrir el Sisterre, lo mismo que la biblioteca para el cambio de los libros, y así paulatinamente, tal y como nos vayan permitiendo, iremos haciéndolo. También se están preparando ya las piscinas, porque también en breve se tendrán que abrir las piscinas, tenemos que esperar a que nos digan el aforo, las condiciones, lo adaptaremos. Día a día vamos trabajando en los cambios que nos van dando y lo que nos van diciendo. Por lo tanto, es un trabajo continuo que llevamos desde el Ayuntamiento y que no estamos parando en nada, pues, para poder beneficiar a todos los segorbinos en la situación en que nos encontramos. Bueno, pues como hablaba María Carmen de esa desescalada y también de deportes, esta misma semana también os reunisteis para reactivar ya la actividad deportiva, pero todo dependiendo de lo que se puede hacer. Exacto, primero tiene que pasar por el comité de seguridad que se ha creado desde el Ayuntamiento. Nosotros desde la Concejalía de Deportes, conjuntamente con la Concejalía de CADES o de la piscina del Centro Acuático Deportivo, planteamos una serie de ítems o de motivaciones que pensábamos que tenían que estar contempladas en ese plan de seguridad para que luego, pues, ellos como comité experto valoraran y vieran si tenía viabilidad o no para la apertura en condiciones. Como decía Carmen, la semana próxima ya podremos disfrutar de las instalaciones de la ciudad deportiva del Sisterre, no de todas, porque tenemos que saber que la masificación de deportes o deportes colectivos todavía no está permitido, eso sería ya en la fase 2, pero en esta primera fase se podrá disfrutar de partidos de tenis, 1 contra 1, partidos de pádel, también 1 contra 1, se podrá hacer uso de la pista de atletismo, eso sí, con el aforo que veamos o que consideremos que es el apropiado para garantizar la seguridad de los deportistas, y también del rocódromo, lo mismo, con el aforo que se contemple como óptimo para la práctica deportiva. También estamos valorando, pues, que el alquiler de estos espacios deportivos sea a través de teléfono, el pago sea mediante tarjeta. Pondremos también, pues, gel hidroalcohólico, los deportistas deberán venir con mascarilla, estableceremos unas pautas o unos caminos de ida, otros de vuelta, vestuarios, duchas, aseos, todo cerrado, eso no se puede abrir, pero bueno, lo que es la práctica deportiva, el alquiler de ese campo deportivo durante 1 hora y poder disfrutar 1 contra 1, yo creo que a partir de la semana próxima ya podrá ser una realidad. Y es algo que todos estamos esperando, ¿no? El tema deportivo se acogió de muy buena gana en la fase 0, cuando ya nos dejaron salir a correr, a caminar, a ir en bici por las calles y los parajes de Segorbe, y ahora, pues, la fase 1 es dar un pasito más para esa nueva normalidad que quiere restablecerse. A partir de ahí, pues, a esperar que pase a la fase 2, porque esto es muy cambiante. Hoy pensamos que están así las cosas y a lo mejor mañana te levantas y han cambiado. Entonces, andando y viendo, esperando las directrices que nos mandan y sobre todo, pues, haciendo las cosas con cautela, con seguridad y con garantía para los segorbinos y en este caso para los deportistas. Como concejal de deportes, imagino que te sentirás orgullosa de las noticias que también aparecían esta pasada semana de que el Club de Fútbol Sala Segorbe, 2 de sus equipos, tanto el infantil como el cadete, pues se alzaban con esos galardones y han conseguido ser campeones de liga, y también unos autonómicos y otros provinciales, y estamos esperando también la noticia del Viveros, que seguramente jugará ese playoff para subir de nuevo a Segunda B. Por supuesto, es un honor que todos los logros que consigan deportistas y clubes o equipos de aquí de la población, pues yo lo celebro tanto más que ellos y bueno, decirles que aunque ha sido una temporada un poco rara, que seguro que en septiembre ya esa vuelta a la normalidad puede comenzar y pueden empezar a entrenar, a competir, y los logros van llegando. Es constancia, creer en uno mismo, creer en lo que se hace y todo llega. Así que de aquí, pues, me sumo a la felicitación y a seguir campeones. Bueno, pues vamos con otra cuestión, porque hace 3 semanas se reabría el mercado del jueves, limitado con la fase en la que nos encontrábamos, donde se podía vender productos alimenticios. Y ya esta mañana, pues, hemos visto el mercado con ese cambio de fase y también con la introducción de nuevas paradas, pero también limitadas, María Carmen. Pues sí, lógicamente, pues como estamos viviendo este momento, pues va todo pasito a pasito, poco a poco, para que la gente, pues, nos vamos habituando y vayamos siguiendo las recomendaciones que nos están marcando. En este momento nos han permitido un 25% más de paradas, entonces ha habido que hacer una selección de lo que se ha podido colocar, y las personas también que han querido venir, porque no todo el mundo quiere participar de momento, en este momento, en los mercados, pero bueno, siempre hay gente que te está llamando porque quiere
seguir con su trabajo. Y es cierto, como tú estás diciendo, hoy se ha ampliado, se ha empezado ya desde lo que es la calle Valencia, cogiendo, claro, porque es que hay que tener semejantes medidas de seguridad, distanciamiento entre unas y otras, que desde luego con muy poquitas paradas se llena todo, pero bueno, poco a poco esperemos que esto semana a semana vaya cambiando, que todo vaya mejorando para que todas estas personas que viven de la venta ambulante puedan volver aquí y volver a hacer su negocio y retomar su actividad. De lo que sí que nos podemos sentir orgullosos los segorbinos es que en la primera visita que estuvo la veterinaria de la Consellería, pues vio como muy aceptables las medidas que se habían tomado. Sí, la verdad que nos dio la enhorabuena y desde luego hay que dar la enhorabuena a la Concejalía de Mercados y Ferias porque lo ha organizado perfectamente, tanto a la concejala como a todo el equipo que tiene para organizar el mercado, porque también es verdad que están allí a pie de calle para controlar el aforo, para que no haya ningún problema ante cualquier necesidad que pueda haber de cualquier persona que quiera entrar a la plaza. Entonces la veterinaria, pues como te estoy diciendo, dio la enhorabuena a Segorbe porque vio que las medidas habían sido respetadas al máximo, que estaba todo en perfectas condiciones con las medidas reglamentarias y con todas las recomendaciones que se nos habían dado desde Sanidad. Y si hablamos de recomendaciones, Estefanía, esta misma semana también hacéis unas recomendaciones a la juventud y sobre todo a todas esas personas que tienen un garito y que acuden a él, en el que ahora realmente no se puede ir. Sí que están permitidas las reuniones de 10 personas, pero en espacios exteriores, pues como hemos hablado anteriormente, en terrazas de bares o en sitios así al aire libre, por así decirlo. Pero lo que son garitos, hay mucha gente que dice, es como una vivienda, no. El garito es un sitio de ocio al que tú vas y no es tu casa. Entonces sí que avisamos de aquí a los jóvenes y bueno, hicimos esta información, hicimos de altavoz a través de las redes sociales del Ayuntamiento para que supieran que no estaba permitido esas reuniones en los garitos. Es un foco infeccioso y como nos dijeron desde la subdelegación del Gobierno Castellón, de momento esas reuniones tienen que esperar. Repito, no significa que con eso no voy a ver a mis amigos, sí, puedes verlos si vas a una terraza a tomar algo o estás en el exterior, sí que puedes estar con ellos con las medidas de seguridad de los 2 metros, con mascarilla, guardando la distancia, pero los garitos de aquí pues quiero hacer ese llamamiento a los jóvenes a que respeten lo que nos están diciendo desde arriba, es todo garantía, son seguridades para que todo vaya bien, que sé que lo están haciendo muy bien y nos falta muy poquito para esa normalidad y desde aquí pues que sean prudentes y sobre todo que esperen que todo llega. Bueno, pues vamos a hablar de otro tema, porque ya habéis anunciado que en el próximo pleno ordinario vamos a tener una reducción, bueno, una eliminación, mejor dicho, de impuestos y tasas, como habéis anunciado, ¿no, Mari Carmen? Sí, porque esto viene a colación de todo lo demás que estamos hablando y haciendo todos estos días. Realmente el equipo de gobierno estamos trabajando día a día para ver en qué manera podemos beneficiar a los segorbinos y de qué forma hacerlo. Exactamente igual que la inversión, que la modificación de crédito que llevamos en el pleno extraordinario de hace escasos días de cerca de 750.000 euros en inversiones en el municipio, son inversiones que se van a intentar y se van a dar a empresas de Segorbe para que esos puestos de trabajo se sigan manteniendo o se puedan reactivar más puestos de trabajo. Todo eso es una cadena. Si tú inviertes en Segorbe, lógicamente, inviertes en la población. Por lo tanto, esa inversión yo creo que va a ser un estímulo económico y un apoyo económico para muchas empresas de Segorbe para mantener sus puestos de trabajo o para poder hacer nuevas contrataciones. También se ha hecho una partida presupuestaria de 200.000 euros de que hemos dado de baja de otras partidas que no creíamos tan necesarias o que en este tiempo no se han utilizado, sobre todo pues para ayudar a la pequeña y mediana empresa, a los autónomos, porque han tenido que cerrar obligatoriamente sus negocios y por lo tanto se han visto muy desprotegidos y nosotros pues intentamos, pues la pequeña y mediana empresa es el motor de Segorbe también, por lo tanto ahí tenemos una convocatoria de ayudas que ahora el día 29 de este mes es cuando termina el plazo de alegaciones de esa modificación de crédito, que esperamos que no haya ninguna alegación. Si no hay ninguna alegación, el día 3 será efectivo y ya se podrá sacar la convocatoria para que la gente pueda venir a solicitarlo.
Vuelvo a repetir, espero que no haya ninguna alegación a esa modificación de crédito, porque entonces sería perjudicar muchísimo a la economía de Segorbe y a la pequeña y mediana empresa y a todos los autónomos. Entonces, seguimos trabajando, mirando a ver de qué manera se puede ayudar a la ciudadanía. Hemos visto que si rebajábamos unas tasas o eliminábamos otras tasas, pues se podía también la economía pues poder fluir un poquito más. Por lo tanto, vamos a llevar en este pleno pues la reducción de los impuestos de tasas de construcciones a un 50% y en un 95% lo que sea dentro del casco antiguo, lo que sea la zona PEPRI, ¿no? Entonces, ya repito, un 50% en la reducción del impuesto de construcciones en Segorbe y un 95% en el casco antiguo, en la zona PEPRI. Luego también llevamos en el pleno, aparte de haber devuelto les hemos devuelto todo lo que pagaron todas las terrazas de Segorbe al Ayuntamiento cuando hicieron la contratación hasta final de año, pues se les ha devuelto todo el dinero a esas terrazas. Y ahora lo que vamos a llevar al pleno es la exención de la tasa de aquí al 31 de diciembre, por lo tanto, se les devolvió lo que pagaron y ahora no se les va a cobrar absolutamente nada de aquí al 31 de diciembre, tanto a las terrazas de los bares como a los puestos del mercado, porque lo que nos interesa es que la economía revierta en el municipio. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es dar los medios para que las personas puedan movilizar esa economía, porque no solamente es dar y dar, hay que ayudar y sobre todo potenciar la economía de alguna otra manera como es esta, quitando impuestos para que lo puedan ellos a lo mejor pues con una contratación nueva de cualquier persona. Y eso es lo que en este momento vamos a llevar la semana que viene, bueno, en 10 días o 15 días vamos a llevar al siguiente pleno, porque pensamos que es una buena ayuda también más, aparte de todas las demás que acabo de comentar, y que esperemos que en pocos días podamos decir ya a todos los segorbinos que pueden acercarse al Ayuntamiento o telemáticamente pedir la ayuda las convocatorias de ayudas que hemos hecho para todos los autónomos y todas las pymes de Segorbe. En cuanto a esa modificación de créditos para inversiones, muchos de los constructores que podrán optar a esas obras es lo que se preguntan con la ley de contratación, tienen derecho a presentarse todos. Imagino que se incluirán algunas cláusulas para que tengan preferencia los constructores o los trabajos que se desempeñen que sean de Segorbe, ¿no? No, eso no se puede. Hay dos tipos de contratación, está el contrato menor y el contrato mayor. Entonces depende de la cantidad de dinero, es un tipo de contrato, otro tipo de contrato. ¿Me entiendes? Pero lo que no se puede decir es tiene que ser de Segorbe, depende qué tipo de contrataciones. Pero en las bases se podría incluir depende alguna qué cláusula, tipo de contrataciones, ¿sabes? Pero se podría poner en alguna cláusula en la licitación, en las bases. No, Esperanza, no. Es ilegal. Es ilegal poner eso. Porque, claro, es ilegal poner eso. Quieren favorecer a Segorbe, pero claro, pueden tener opción otras empresas de entrar a. Hombre, te estoy diciendo parte, que todo depende de la cuantía en la que entonces te obliga a sacarlo a licitación pública. Depende de la cuantía de las obras, es cuando se puede hacer una contratación directa en Segorbe, pidiendo, por supuesto, los presupuestos necesarios para que todo el mundo tenga la posibilidad, eso está clarísimo, pero depende todo de la cuantía de los contratos. Bueno, pues ya ha quedado aclarado. Y hablando de tasas, otra de las tasas que también se ve afectada son las de deportes, ¿no, Estefanía? Exacto, la tasa de deportes también. Desde el 14 de marzo que se paralizó la actividad deportiva, pues muchas personas han sido las que se han visto afectadas, ya porque tuvieran pagado pues el segundo trimestre de la actividad o porque tuvieran pagada ya toda la temporada, todo el año de actividad dirigida. Se han hecho casi 500 expedientes, uno por cada persona afectada. Un trabajazo desde las técnicas de deportes que la verdad ha sido encomiable, y desde aquí pues les aplaudo la labor, al igual que al resto de técnicos del Ayuntamiento que se están dejando la piel con esta situación. Y nada, por si los segorbinos afectados pues se preguntan cuándo van a ver ese dinero en su cuenta, en la mayor brevedad posible, porque ya están los expedientes, se ha pasado al banco y ahora pues calculamos que la semana próxima ya recibirán en su cuenta pues ese importe del cual no pudieron disfrutar en actividad deportiva. Así que tranquilidad y todo llega. Por lo que dice Estefanía, de que han sido 500 y pico expedientes los que se han hecho en la sección de deportes, también quiero comentar que son 800 y pico los usuarios de la piscina y del
y del gimnasio, ¿no? También ha habido que sacar para cada uno, según la modalidad que tenía de ejercicio. Efectivamente, porque hay quien solamente tiene la piscina o tiene también la sala fitness, entonces depende el tipo de persona y de contratación que tiene y de servicio que está realizando, es un precio o es otro. Entonces han estado ahí, por lo que ella decía, de todos los trabajadores, todos los profesionales del ayuntamiento, que de verdad, lo vuelvo a repetir, es que están haciendo un trabajo increíble. Por lo tanto, eso se ha devuelto ya, el CADE se ha devuelto ya, se han devuelto todas las terrazas, se ha devuelto todo lo que se podía hacer. En este momento está todo lo de deportes en el banco, ya el fichero preparado para que todo el mundo reciba el dinero que le corresponde. Así que hemos ido trabajando sin parar todos los días, porque todo esto lleva, lógicamente, mucho estudio numérico ahí para poder saber lo que se le tiene que devolver a cada persona, porque no es una cosa lineal, cada uno es una cantidad. Sí, para que te hagas una idea, ha habido expedientes de personas que se le va a devolver a lo mejor 10 euros, 3,42 euros. O sea, es algo todo muy minucioso, como decía Carmen, había que estudiar todo al detalle, y cada persona pues tenía una particularidad. Entonces, lo dicho, un poco de paciencia, estamos trabajando todos muy y mucho, y sobre todo pues aplaudir la labor de los técnicos del ayuntamiento. Pues ese aplauso para ellos, y yo creo que también el ayuntamiento se merece un aplauso en esa decisión de comprar mascarillas, y que desde la pasada semana se comenzaron a repartir, y hoy justamente pues se terminaba ese plazo de las personas que no pudieron acudir en su día. A mí me gustaría que me hablaras de ese reparto y de esa decisión del ayuntamiento para que los segorbinos, por lo menos una mascarilla, tengan esa protección. Bueno, lo primero, un aplauso, ¿no?, porque es la obligación nuestra de mantener la seguridad de todos los segorbinos. Así que no nos merecemos ningún aplauso, es nuestra obligación. Está claro que en el momento que vino la pandemia el problema te planteas un montón de cosas. Empezamos a hacer acopio y a comprar mascarillas, porque lógicamente teníamos, como vengo repitiendo continuamente, un montón de personas en la calle, no sabíamos esto cómo se iba a desarrollar, teníamos ahí un personal que todos los días estaba atendiendo a las personas, como es la policía, un personal atendiendo el servicio a domicilio, entrando todos los días en casas de personas, una brigada que todos los días estaba en la calle desinfectando, atendiendo todas las necesidades del municipio. Y empezamos a hacer acopio, lógicamente, como te obligan como empresa, porque el ayuntamiento no deja de ser una empresa con todos los trabajadores que tiene, para poder salvaguardar la seguridad de todas esas personas. En esas que estábamos ya mirando la manera de comprar, de buscar una solución también para las personas de la calle, a ver qué hacíamos y cómo lo hacíamos. En eso que Diputación se ofreció a ser intermediario, como una central de compras, y a recoger peticiones de todos los municipios que quisiéramos adherirnos ahí para hacer una compra conjunta. Lógicamente, enseguida nosotros lo hicimos, porque creíamos que era una cosa necesaria e imprescindible poner un granito de arena, poner una ayuda, aunque haya sido una, pero es que claro, hay que pensar que somos 9.000 y pico habitantes, entonces no se puede hacer de momento mucho más. Nosotros seguiremos trabajando a ver todo lo que podemos hacer e implantar para todos los segorbinos, y si más adelante podemos hacer otra compra, la haremos, pero claro, en este momento han surgido tantísimas cosas que tienes que ir, pues ahí está, tienes que ir haciendo unas cosas, luego otras, y tienes que ir recolocando por todas las partidas, porque la pandemia ha venido, pero el mantenimiento de las instalaciones hay que seguir teniéndolas, el mantenimiento de Segorbe hay que seguir teniéndolo, hay que seguir guardando dinero en partidas presupuestarias, porque lógicamente, como no sabemos cómo puede evolucionar esto, Segorbe no se puede quedar muerto, Segorbe tiene que tener vida para que la gente salga a la calle y pueda ir a los restaurantes, a las terrazas de los bares. Si quitamos todas las partidas presupuestarias de cultura, de teatro y de todo eso, en el momento podamos hacer alguna cosa, no tendríamos en esa partida dinero para poder ejecutarlo y que la gente salga a la calle. No podemos dejar Segorbe muerto, porque todo eso es economía para el pueblo. Todo. En el momento que tú sales a la calle a ver cualquier concierto, cualquier cosa, cualquier actuación que haya en la calle, eso te lleva, aparte, segurísimo, te lleva a un bar, a tomarte algo, a consumir alguna cosa. Eso es dinero en la calle y es dinero para los negocios, y es lo que nos interesa. Por lo tanto, hemos de repartir todo como podemos y como buenamente lo hemos podido hacer de momento. También quiero decir que, por ejemplo, la partida de 200.000 euros que hemos puesto para ayudar a autónomos y pymes es inicial. Está claro que tal y como se vaya desarrollando las circunstancias y nos vayan permitiendo hacer cosas o no hacer,
pues partidas que no se vayan gastando las iremos destinando en más ayudas o en más compras de mascarillas o de la manera como sea, pero por supuesto para ayudar a los segorbinos y para mantener la seguridad de Segorbe. Hay empresas que os han donado pues productos de limpieza, pero también es un capítulo que tendréis que tener en cuenta porque ahora la limpieza y las medidas sanitarias va a incrementar en los edificios públicos esa higiene. Por supuesto, es que ya estamos empezando a limpiar todos los edificios porque para ponerlos en marcha. Efectivamente, hace pocos días nos dijeron que había que limpiar los colegios porque pues enseguida se tuvo que hacer toda la limpieza de los colegios. En este momento se está actuando sobre bibliotecas, sobre las piscinas, sobre todas las instalaciones que vamos a estar abriendo. O sea que es un mantenimiento continuo. Lógicamente no puedes a lo mejor destinar todo el dinero que quisieras a unas actuaciones porque pues tienes que seguir manteniendo otras y Segorbe es muy grande, Segorbe tiene una importancia bastante fuerte como para dejarlo perder o dejarlo así un poco descuidado, ¿no? Hemos de estar encima de todo. Pero yo creo que hemos hablado de todo lo que está sucediendo en estos últimos días. ¿Nos hemos dejado algo? Bueno, dejarnos no, solamente yo a colación a lo que decía Estefanía con respecto a lo de los garitos, yo quería decir que por favor en las terrazas de los bares, que la gente seamos responsable, que respetemos las medidas de seguridad, que tengamos las mascarillas si no estamos con la unidad familiar, si estamos con amigos, es obligatorio llevar las mascarillas y tener una separación entre las personas. Estamos viendo que en estos 2 días que se ha permitido la apertura de las terrazas, pues todo el mundo no lo está respetando y eso es un peligro para todos los ciudadanos. Por lo tanto, nos hemos comportado muy bien durante 60 días. Por favor, vamos a continuar porque si te cuidas a ti, cuidas a los demás. Entonces hay que ser respetuosos y responsables con todos los ciudadanos. A colación de lo que estás diciendo, Mari Carmen, hay algunos ayuntamientos que para los bares de su municipio pues han hecho carteles orientativos e informativos para recordar a la gente que asiste a esas terrazas. Bueno, yo creo que eso es una publicidad que está en todos los sitios y que no hace falta hacer nada más. Eso diariamente sale por prensa, por redes sociales, por televisión y por todos los medios de comunicación. Quien no quiere leerlo, no lo lee. Da igual donde se lo pongas. Tenemos que ser coherentes y responsables. Da igual donde se lo pongas. Hay que ser respetuosos y saber que la circunstancia que tenemos en este momento es muy peligrosa, es muy importante y hay que respetar todo lo que nos digan. Pues nosotros nos despedimos y eso sí, como decía Mari Carmen, desde hoy es obligatorio llevar la mascarilla. Mucho cuidado y precaución porque entre todos podremos salvar esto.